Bueno, vamos a comenzar con el doctor Miguel Rivas. El doctor Rivas es especialista en seguridad vial, ex coordinador general del Consejo Consultivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Así que, Miguel, bienvenido y te escuchamos todo. Gracias, Vivian. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la organización por invitarnos a participar en este coloquio. Y entiendo que para arrancar tendríamos que dar un contexto de lo que va a ser la charla de hoy. Como ustedes saben, la ley 27347 del año 2017 modificó el Código Penal, incorporando los artículos 84 bis y 94 bis. El 84 bis, que hace referencia al homicidio culposo en el marco codial, y el 94 bis, que hace referencia a acciones graves y gravísimas resultantes de un siniestro vial. De tal modo, esta reforma comportó incorporar la siniestralidad vial al Código Penal. Antes de la reforma, estos artículos no existían y a partir de la reforma, los miles de muertos que deja la siniestralidad vial cada año y las decenas de miles de heridos y discapacitados que deja la siniestralidad vial cada año quedan incorporados al Código Penal. Esto sucedió a partir de la reforma. Este es un paso importante, la huella que deja esta reforma en un sendero que tiene un horizonte y debe ser entendida como un paso más en un sendero y no el cierre a cualquier tipo de modificación que pueda producirse en el futuro. Dicho esto, y yendo al 84 bis, que prevé el homicidio culposo, podemos decir que este artículo está estructurado en dos partes muy definidas. La primera parte, que establece una escala penal de 2 a 5 años, al conductor de un vehículo con... Miguel. Vamos a pedir que cerremos los videos porque te están diciendo que se entrecorta. Entonces apagamos las cámaras a ver si se escucha un poco mejor, ¿sí? A ver si podemos ir apagando los videos. Ahí está, quedan 1 o 2 todavía. A ver si ahora se escucha mejor. Bueno, les decía, yendo al 84 bis, que prevé el homicidio culposo resultante de un siniestro vial, la norma claramente establece dos supuestos muy claros. En primer lugar, plantea que se aplicará pena de prisión de 2 a 5 años al conductor de un vehículo con motor que por su imprudencia o negligencia o conducción antirreglamentaria causarle la muerte a otro. Causarle la muerte a otro claramente se está refiriendo al homicidio. Y por otro lado, está planteando que el factor imputable de responsabilidad es la imprudencia o la negligencia. Es decir, el autor responderá de la imprudencia o negligencia en su conducta. Aquí abro un paréntesis respecto de la conducta reglamentaria. Entiendo yo que se trata de un problema de técnica jurídica, toda vez que la conducción reglamentaria no es un factor imputativo de responsabilidad. Cuando se da la conducción reglamentaria se están violando normas y en la violación de esas normas subyace la imprudencia o negligencia. Este es el esquema que plantea el código. Sí, respecto de la conducción. Quedamos entonces que se trata de un homicidio y el factor imputativo de responsabilidad del autor del delito es la imprudencia o la negligencia. La segunda parte de la norma eleva la escala penal de 3 a 6 años cuando se produce una de las conductas
que el mismo Código Penal prevé, que son los llamados agravantes. De modo tal, este artículo 84 bis, en su primera parte, prevé el homicidio culposo simple, es decir, cuando no se configura ningún agravante, y la segunda parte del artículo prevé el homicidio culposo agravado, cuando se da el a conductas que el mismo Código Penal se encarga de listar. La idea de esta charla es tomar algunos de el artículo segunda parte de cara a una próxima reforma del Código Penal. Y entre los agravantes, vamos a decir dos palabras sobre la culpa temeraria. Miguel, antes que comience, perdón que te vuelva a interrumpir, pero otra vez empezó a entrecortar. Veo que hay dos micrófonos que todavía están abiertos. Al haber tres micrófonos abiertos, quizás doctor Nicodemo y el señor Toledo, si pueden apagar los micrófonos. Ahí está. Y el señor ahí está. Bueno, Miguel, te dejo entonces, voy a apagar el mío. Bueno, les decía que del listado antes que prevé el Código Penal, voy a tomar para esta charla la culpa temeraria. Como ustedes saben, el Código Penal no aporta el concepto de culpa temeraria. No hay una definición de culpa temeraria a lo largo del Código Penal. La noción de culpa temeraria surge de la doctrina. Es una elaboración doctrinaria. Y podemos decir en términos generales que la culpa temeraria es una imprudencia grave. Cuando se verifica la culpa temeraria, el sujeto está violando alguna norma, pero está convencido que el daño no se va a producir, que el resultado no se va a verificar, que puede controlar, que puede manejar la situación. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer, teniendo en cuenta lo difuso del concepto y lo difícil que es establecer el concepto, ¿por qué el Código Penal incorporó la culpa temeraria como un agravante? Y la respuesta que tenemos para dar es que el legislador ha querido proveer al Código Penal de un paraguas para colocar allí debajo todas aquellas conductas que no están listadas en el Código y que podrían configurar culpa temeraria. Y vamos a tomar algunos ejemplos para que esto resulte claro. Conducir un vehículo enviando un mensaje de texto claramente es una conducta imprudente. Pero es culpa temeraria. Recordemos que estamos hablando de homicidio, siempre el resultado es muerte. Conducir un vehículo de noche, mi camioncito en la ruta sin luces y provocar una muerte, es una conducta imprudente. ¿Es culpa temeraria? Circular por la banquina, provocar una muerte, ¿es culpa temeraria? Ignorar la señal de cruce peligroso y no ignorar la marcha y provocar una muerte, ¿es culpa temeraria? Es decir, hay una cantidad de conductas que podrían considerarse o no culpa temeraria. Todas las que les acabo de mencionar no están contempladas en el Código Penal como agravantes y quedarían bajo el paraguas de culpa temeraria. Ahora bien, no existiendo el concepto de culpa temeraria en el Código Penal, queda a criterio de cada juez y respecto de un caso concreto establecer si en el hecho se verifica la culpa temeraria o no. Y de resulta de esto puede ocurrir que el mismo hecho, la misma conducta pueda ser considerada culpa temeraria por un juez
y ser descartada como culpa temeraria por otro juez. De manera que si bien no hay una desigualdad ante la ley, porque la ley aplicable es la misma en los dos casos, lo cierto es que el resultado de la aplicación de una ley genera resultados distintos. En un caso es posible que tengamos un homicidio simple cuando no hay culpa temeraria a criterio del juez, y en otro caso puede ser que haya un homicidio agravado cuando a criterio del juez se verifica la culpa temeraria. Estos son los interrogantes que se plantean hacia la modificación del Código Penal. Son interrogantes que invitan a reflexionar, a argumentar, a considerar, a chequear en la práctica cómo se aplican estos institutos del derecho penal, y siempre teniendo en cuenta que además de esto, si el Código Penal en su artículo 84 bis no contiene estas situaciones, se abre la puerta del camino espinoso del dolo eventual. Esto era lo que tenía para decir para tener de cara a una próxima reforma del Código Penal. Agradezco una vez más a la organización y, como diría un profesor mío en la universidad, espero haberlos aburrido con fundamento. Muchas gracias. Bueno, escuchamos ahora al doctor Rodolfo Moure. Él es agente de la Fiscalía UFI de Delitos Culposos del Departamento Judicial de Mar del Plata. Buenas tardes, doctor. Gracias, Vivian, y gracias por la invitación. Bueno, nos han pedido exponer no más de 8 minutos para justamente no aburrir. Sé que es un sistema complicado para hablar, pero mi objetivo acá es contarles a ustedes los problemas con los cuales nos enfrentamos los fiscales y cuáles, desde mi punto de vista, serían las soluciones. Empecemos con las reformas penales que habría que hacer para mejorar todo lo que respecta a la siniestralidad vial. Como bien lo dijo Miguel Rivas recién, estamos trabajando en un proyecto de reforma del Código Penal que de salir va a ser un hito, porque va a ser un antes y un después en la República Argentina. Sería la primera vez que vamos a tener una pena realmente seria para la siniestralidad vial. Hoy en día tenemos un Código Penal totalmente desactualizado y con penas desproporcionadas. Siempre doy el mismo ejemplo, los que me vienen escuchando desde hace meses van a decir este tipo siempre pone el mismo ejemplo, pero creo que es el ejemplo más gráfico que yo les puedo poner. Nuestro Código Penal, por ejemplo, prevé una pena de prisión de 4 a 10 años de prisión al que se robe una vaca de un campo. No es mentira, es el artículo 167 ter del Código Penal. Sin embargo, se prevé una pena de 3 a 6 años de prisión al que mate a una persona en un siniestro vial en determinadas circunstancias. Ahí tenemos un gran problema de desproporción de penas. Parecería ser que el legislador le da más importancia a una vaca que a una persona. Esto es justamente lo que queremos hacerle al legislador, que en primer lugar tenemos que contar con una legislación seria en materia de siniestralidad vial que permita que la ley penal realmente sea una ley que castigue adecuadamente al infractor. La reforma que estamos proponiendo, lo más importante, tal como lo dijo Miguel, es que desde un primer momento en determinados siniestros viales que causan la muerte, la persona va a ir detenida desde el primer momento porque se eleva la pena mínima de 3 años a 3 años y 6 meses, lo cual ya implica que no es encarcelable y es detenible desde un primer momento, y se eleva al máximo hasta 12 años de prisión, muy asimilable a lo que es un dolo eventual. Mi experiencia como fiscal es que cuando lamentablemente me toca recibir a los familiares de víctimas de accidentes de tránsito, lo primero que me piden es que su caso sea juzgado como un caso de dolo eventual, porque con esto me están diciendo de que quieren una pena mayor para la persona que mató a un familiar o un hijo. Y bueno, realmente se nos hace muy difícil sostener la figura del dolo eventual, primero porque no existe, es una creación de la jurisprudencia y la doctrina, y segundo porque el legislador, cuando reformó el artículo 84 bis, se encargó de poner ahí todas las agravantes que nosotros los fiscales usábamos para sostener los dolos eventuales. Por eso esta reforma es muy importante porque se elimina la posibilidad del dolo eventual y se elevan las penas casi a la misma sintonía que un homicidio doloso,
Y esto va a permitir la detención desde un primer momento del autor, como así también la imposibilidad de las excarcelaciones, de otros beneficios, y también en materia recursiva va a tener impacto. Estos casos ya no serían juzgados por un juez correccional, sino por un tribunal criminal, y cambiaría en mucho la parte recursiva, porque ya directamente no sería revisable por la Cámara de Apelaciones, sino por los tribunales de casación. Por eso entendemos que esta reforma es muy importante. Por supuesto que hay otros puntos que se reforman, por ejemplo, el tema de la suspensión de juicio a prueba, donde, bueno, ahí estamos tratando de ver si se va a prohibir para los casos de delitos culposos o se va a supeditar la suspensión de juicio a prueba a que sí o sí se recabe la opinión de la víctima. Hay quienes me dicen que el aumento de pena no va a solucionar el problema. Cosas. En primer lugar, el Código Penal no está para solucionar problemas, sino para castigar delitos. O sea, a aquellas personas que cometen un delito se le aplica una pena. Es decir, el Código Penal se activa después del delito, no antes. Cumple una función preventiva que es justamente la de desalentar la comisión de delitos. Ahora, el otro día hablando con Vivian Perrone, ella me hizo ver algo que tiene razón y se los quiero comentar a ustedes. Por ejemplo, yo sostenía que desde que el legislador puso pena perpetua al que comete un femicidio, los femicidios no pararon y aumentaron. Pasaría lo mismo si aumentamos la pena del delito culposo, y ahí Vivian me hizo ver algo que realmente en este aspecto creo que es lo acertado, y justamente el perfil de la persona que comete un siniestro vial es muy distinto al perfil del delincuente que comete un delito doloso. Entonces yo creo que cumpliría un fin preventivo, es decir, en este caso una pena seria asustaría o desalentaría a la sociedad a comportarse de la manera que lo está haciendo en materia de siniestralidad. Y también cumple un fin retributivo la pena, que es justamente el de reparar el daño causado. Por supuesto que una pena, aunque sea perpetua, no repara la pérdida de un hijo o de un familiar. Pero por otro lado, no tenemos que olvidarnos que la pena, en cierta medida, es la respuesta a la justicia que están pidiendo las víctimas. Por lo tanto, la República Argentina hoy está en deuda con las víctimas de siniestros viales porque no prevé una pena seria para los siniestros, y justamente lo que se está proponiendo con esta reforma seria. También dije que iba a hablar de reformas procesales. Acá veo algunos problemas que estamos teniendo hoy en día. El primer problema es en materia recursiva. El otro día, hablando justamente en un coloquio como este, con algunas víctimas, se generó una discusión porque, bueno, me preguntaban a mí cuánto tarda en hacerse un juicio o cuánto tarda en obtenerse una condena. En la provincia de Buenos Aires, de acá de Mar del Plata, hola. Sí, escuchamos perfecto, ¿eh? No, hay una persona que tiene el micrófono abierto. Acá aparece como Emma Ar. Si por favor puede apagar el micrófono. Gracias. Bien, no, contaba que en la ciudad de Mar del Plata, bueno, donde yo soy fiscal, tenemos algunos problemas respecto del Código de Procedimientos de la provincia de Buenos Aires. Veo que acá hay gente de todas las provincias, así que no sé cómo serán otras provincias. Al menos en la provincia de Buenos Aires hay dos problemas muy latentes. Uno es en materia recursiva. Hoy en día la víctima de un siniestro vial no puede disconformarse con la pena que se dicta, le está prohibido apelar la pena, porque el Código de Procedimientos establece un límite que solo se puede apelar cuando se da menos de la mitad del mínimo, y justamente el homicidio culposo prevé una pena de 3 a 6 años, es decir, deberían darse 2 para poder apelar, y es imposible que se den 2. Pero, por ejemplo, nosotros hemos tenido condenas hemos pedido 6 años y han condenado a 3 y no hemos podido apelar, porque hay un límite recursivo que no tiene ningún sentido. Eso habría que eliminarlo. Y por el otro lado, el tema de la prescripción. Me preguntaban a mí cuánto se tarda un juicio, y un juicio por ahí lo podemos hacer en 1 o 2 años, pero lo que más me preocupa a mí no es cuánto se tarda el juicio, sino el tema recursivo. Cuando el abogado defensor apela la sentencia y puede llegar hasta la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, lo que estamos viendo es que las causas prescriben. Lamentablemente prescriben porque hay penas muy bajas para los siniestros viales, y las penas prescriben, o la acción prescribe justamente en el mismo tiempo de la condena. Es decir, si a uno lo condenan a 4 años, esa acción va a prescribir a los 4 años. Y yo les tengo que avisar, una mala noticia, en este país, entre que se da toda la vuelta recursiva, es decir, va a la Cámara, después al Tribunal de Casación, a la Suprema Corte y a la Corte Suprema de Justicia,
estamos hablando de 8 a 10 años. Es decir, hay una alta probabilidad de que ninguna sentencia se cumpla porque estamos muy al borde de las prescripciones. Por eso hay que reformar urgentemente los códigos de procedimientos para permitir que las sentencias se empiecen a cumplir una vez que un tribunal superior las revise. No hay que esperar que vuelvan de la Corte Suprema, porque en este caso vamos a tener sentencias prescritas. Por lo tanto, lo que tenemos que lograr todos es que a partir de que se garantice lo que se llama el doble conforme, es decir, la posibilidad de que un imputado pueda ser, o la condena que se le dicte a un imputado pueda ser revisado por otro tribunal superior, ya es suficiente para que se empiece a cumplir y se terminen con todos los beneficios que se están dando, como los arrestos domiciliarios. Por eso es muy importante, porque en este país se sostiene que la pena recién queda firme cuando vuelve de la Corte Suprema. Otro de los temas, reformas en materia de faltas y contravenciones. Como ustedes saben, hay dos tipos de justicia, la contravencional y la de faltas, y la justicia penal, que es del Poder Judicial, mientras que la de faltas y contravenciones es del Poder Ejecutivo. ¿Cuáles son los problemas que estamos viendo acá? En primer lugar, que muchos jueces, sobre todo de faltas, no aplican correctamente la ley o tienen una mano demasiado blanda, y eso conspira contra muchas veces la política de seguridad vial que se desarrolla en un municipio. Les cuento un caso de Mar del Plata, que hace 2 años atrás se impuso la tolerancia cero en Mar del Plata de alcohol, y muchos jueces empezaron a declararla inconstitucional, y lo mismo pasó cuando se puso una ordenanza de que prohibía doblar a la izquierda en las avenidas, y los jueces volvieron a declararlas inconstitucionales. Es decir, los jueces se están distanciando y mucho de la realidad de la siniestralidad vial. Hay que comprometerlos más en este asunto, crear un observatorio judicial por parte de las ONG que nuclean a las víctimas de accidentes de tránsito, para hacer un seguimiento continuo de las sentencias y resoluciones que se van dictando en la materia, y poder reunirse con estos jueces y también con sus superiores para explicarles que sus sentencias deben tener responsabilidad social. No pueden atentar contra las políticas de seguridad vial que se dictan en cada municipio. Otro de los problemas que tenemos con la justicia de faltas es justamente que no interviene para nada la Fiscalía, porque es un procedimiento donde una vez que el juez de faltas dicta una sentencia, esa sentencia ingresa recién al Poder Judicial por apelación y la trata un juez correccional, y el juez correccional no tiene obligación de darle intervención a la Fiscalía para ver si quiere apelar la sentencia. Es decir, la palabra del juez correccional es la última palabra y el Estado está en indefensión, y por ende las víctimas de la sociedad están en indefensión. Entonces, bueno, eso es una reforma que nos debemos. Yo entiendo que la intervención del Ministerio Público Fiscal en materia contravencional debería ser obligatoria, sobre todo en aquellas sentencias, si bien las sentencias resuelven el caso particular, en muchos casos esas sentencias atentan con el orden público y contra las políticas de seguridad vial que se dictan en los lugares. También voy a hacer un mea culpa, y entiendo que debe haber reformas, por supuesto, en la justicia. Hay una gran deuda pendiente, y en esto estamos fallando con la forma en que estamos atendiendo a las víctimas y la contención que se le está dando. Yo soy partidario de que debería crearse en cada departamento judicial fiscalías especializadas, porque es un delito que es muy particular, requiere un entrenamiento particular de todos los operadores del sistema judicial, con entrenamientos psicológicos y con relaciones con los centros de atención a la víctima, para poder dar contención y una respuesta efectiva a las víctimas y no generar un destrato como muchas pasaron. En esto, bueno, los distintos ministerios de justicia de cada provincia y las procuraciones deberían trabajar para crear dentro de cada departamento judicial fiscalías especializadas que permitan además entablar relaciones directas con las distintas ONG que representan a distintos familiares de víctimas de delitos y de accidentes de tránsito, para poder así articular acciones en concreto, como así también tener un mejor manejo de lo que es la legislación actual. Ser fiscal de delitos culposos, les puedo decir que es mucho más difícil que ser fiscal de delitos dolosos, porque requiere otro tipo de conocimientos en cuanto a legislación. Uno tiene que no solo conocer la legislación penal, sino también la legislación de faltas y contravenciones, y la cantidad de opiniones diversas que hay en la justicia respecto de cada fallo.
Por eso es muy importante crear fiscalías especializadas. Y por último, me tocaba hablar de los controles del Estado en materia de tránsito. Yo creo que es la principal, lo dejé para lo último porque creo que es el gran problema que hoy tenemos. De nada sirve aumentar penas y después el Estado va a ser ineficiente en el control del tránsito. Yo no entiendo realmente por qué motivo el Estado le ha delegado a los municipios el control del tránsito en cada ciudad. Hoy en día, ustedes fíjense lo que pasaba hace 20 años atrás, donde la mayor cantidad de muertes no se daban en las ciudades, sino en las rutas, porque eran rutas de doble mano, en donde los choques de frente estaban a la luz del día y bueno, había 10 muertos por día en cada ruta. Hoy en día ya está cambiando eso y la cantidad de muertos es mayor en las ciudades que en las rutas. Y justamente en las ciudades el Estado le ha delegado el control al municipio, el control del tránsito al municipio, es decir, el control de la actividad que más muertes causa, se le han dado al poder más débil, que es el poder municipal. Más allá de la buena voluntad que puedan poner, es imposible que un municipio controle la actividad que más muertes causa. Pongo este ejemplo brevemente, fíjense lo que pasó durante la pandemia. Durante la pandemia bajó mucho la siniestralidad vial, alguien me va a decir, y sí, porque no hubo circulación. Pero esa no es la respuesta. La respuesta o la mejor pregunta que nos podemos hacer es por qué esta vez la gente cumplió con el decreto que prohibía la circulación. Y las respuestas son dos. En primer lugar, porque existió una buena campaña de concientización y todos teníamos miedo a contagiarnos una enfermedad, lo que tenemos hoy en día, y eso hizo que nos quedemos en nuestra casa. Pero además hubo un control eficiente del Estado del cumplimiento de los decretos de aislamiento. Fíjense cómo el Estado enseguida puso toda la carne al asador y puso a prefectura, gendarmería, policía federal, las policías municipales, todos a controlar el control de los decretos de aislamiento. Y fíjense que hasta se pudieron blindar ciudades enteras sin que entre ni salga gente y con buen resultado. Eso es lo mismo que hay que hacer en el tránsito. Poner toda la carne al asador, dejar el plurito de que solamente el municipio debe ocuparse del tránsito, poner a la policía a trabajar en este aspecto con profesionalismo y con todos los recursos con los que se cuenta. Estoy hablando de que estamos trabajando justamente con la actividad que más muertes causa en la República Argentina, por lo tanto merece ser tratada la siniestralidad vial como una cuestión de Estado y disponer de todos los recursos humanos y materiales con los que contamos, independientemente de las reformas legislativas que hay que hacer. Gracias por haberme escuchado y bueno, después responderemos preguntas. Y enriquecedoras. Bueno, ahora vamos a escuchar al doctor Natalio Nicodemo. El doctor Nicodemo es asesor de la Asociación Civil Madres del Dolor. Buenas tardes, doctor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Es un gusto y es un honor estar acá sentado hablando para ustedes y que me escuchen. Muchas gracias. Bueno, retomando lo que dijo el doctor Moure, la verdad que en primer lugar me pone muy contento que ya tengamos fiscales, miembros del Poder Judicial, reconociendo también la deuda que tienen para con las víctimas del tránsito. Bien, así que me pone muy contento que en estas charlas tengamos fiscales y ojalá tuviéramos también jueces para compartir opiniones. Bien, dicho esto, vamos a hablar de siniestros, la realidad que vivimos, la realidad compleja que vivimos. En el caso mío, vamos a explicar un poquito el proyecto de Madres del Dolor, un proyecto hecho 100% desde la experiencia. ¿Qué experiencia? De acompañar a víctimas, de acompañar a familias, de esta gran lucha que emprendió Madres del Dolor hace tantos años, donde ni más ni menos estamos pidiendo al Congreso un proyecto para tratar de cambiar y evitar tanta sensación de injusticia e impunidad que sienten las víctimas. Aún nos encontramos muchas veces en debates orales, hasta con sentencias condenatorias, pero que por la baja pena que tienen en relación al daño causado, dejan a una víctima totalmente con un sabor amargo. Se lo condenó, sí, pero la pena es tan baja que hacemos de cuenta que no tuvo pena. Justamente el proyecto va en el sentido de agravar la pena. Quiero explicar más que nada, las estadísticas hablan solas, no hace falta todas las que conocemos, tener 19 personas muertas por día en Argentina, es una cosa inexplicable, inentendible. 120.000 lesionados al año o más por lesiones graves, gravísimas, pero siempre tomamos las estadísticas en relación a muertes.
pero les puedo asegurar que hay un sinnúmero muy grande de personas con lesiones graves, gravísimas, con incapacidades de por vida que prácticamente están muertos en vida. Entonces, estos números de casi 20 muertes tenemos que recontra multiplicarlos por los lesionados. Y más aún, todas las víctimas se multiplican por la familia. Por ejemplo, hablamos lo mismo, muere toda la familia con una víctima, ¿bien? Y obviamente no son más muertes por el gran trabajo, además del dolor, luchamos por la vida, obviamente el gran trabajo que tienen estas ONG en todo este problema, ¿sí? Vamos a ver un poquito de lo que propone Madres del Dolor para poder cambiar la legislación. En primer lugar, lo dijeron ya mis asesores, que sabemos que desde el Código Penal no vamos a evitar de entrada a resolver un problema como son las muertes. ¿Por qué? Obviamente que elevar las penas yo creo que sí sirve en estos casos para disuadir, para que una persona se convenza de que no puede tomar alcohol, conducir, pasar en rojo, que esa persona sepa que si toma alcohol en cierta cantidad, choca, lesiona y mata, va a ir preso. Les puedo asegurar, y esta charla la tuvimos con Vivian, con varios legisladores, para algunos quizás no llega a disuadir, para nosotros sí, porque quien conduce un rodado no es el delincuente común. Entonces, esa persona, les puedo asegurar que se va a cuidar y va a saber que si se manda una macana, va a ir preso. Hoy saben que no es así. Vamos a hablar de la última gran reforma que tuvimos en el año 2017, donde obviamente se incorporó el 84 bis, el 94 bis. Esta lucha, miren ustedes que a Madres del Dolor y a todas las ONG que han participado, les llevó 12 años de lucha a haber podido cambiar esos artículos del Código Penal. Una lucha que no se entiende por qué tantos años. Tendría que ser algo de oficio que salga de un congreso. Y no como vemos siempre acá, que ustedes verán que detrás de cada modificación vial hay una ONG, hay víctimas, hay familias destruidas. Tenemos ley de víctimas, bueno, las mismas víctimas fueron las que lo activaron. Estos artículos modificados, todas las ONG. Tenemos una Vivian Perrone denunciando las picadas ilegales en la General Paz y yendo personalmente a parar una picada. ¿A qué voy con todo esto? Es fundamental esta charla que estamos teniendo, pero debemos contar con la ayuda del Estado. ¿En qué sentido? En trabajar en la prevención, en la precaución y fundamental en que el Poder Judicial no nos deje solos en los juicios, en la sentencia. Por eso me pone con un puesto de Moure, porque tenemos fiscales y personas que piensan como nosotros. Y realmente ojalá arranque un cambio. Y yo creo que debe arrancar un cambio. Es el momento de arrancar un cambio porque se abrió un paradigma de las víctimas. Yo veo, sí, realmente veo en los juicios que intervengo que la víctima empezó a ser valorada, que la víctima tiene facultades dentro del proceso. Todavía no a la altura del diputado, pero no es la charla de hoy. Pero sí nos vamos acercando a tener los mismos derechos que el diputado. No pedimos tener más derechos, pedimos tener los mismos derechos. Pero de a poquito, esa víctima que estaba a un costado del proceso, hoy se le escucha, hoy está presente y hoy también decide. Y eso me pone contento. Vamos al proyecto de Madres del Dolor, ¿sí? Es un proyecto hecho desde la experiencia que básicamente tiene dos partes. Una primera parte son básicamente propuestas y medidas de prevención y de control. ¿Bien? Bien. Pero me voy a referir más que nada a la parte legislativa del proyecto. ¿Bien? ¿Qué estamos pidiendo con Madres del Dolor? Por un lado, pedimos, ¿sí?, que para mí sería fundamental que el Código Penal tenga, como tiene España, como tienen otros países que están más avanzados que nosotros, que haya un capítulo especial en el Código Penal que hable de los delitos contra la seguridad vial. Dejémonos de emparchar 84 bis, 94 bis, 193 bis. Todos estos parches no van a definir el tema de fondo que queremos. Tenemos que tener un capítulo completo, que saber que en ese capítulo tenemos todos los tipos penales y vamos a tener leyes y reglas más claras. El doctor Rivas hablaba muy bien de la culpa temeraria. Claro, nosotros, en mi caso, que trabajo como querellante, ¿cómo le explicamos al juez que es la culpa temeraria? No puede quedar a criterio de un juez eso, porque es muy subjetivo y justamente en derecho penal
hay que tener un tipo penal. No podemos estar inventando delitos. Ante ese invento no se aplica nada y la persona no tiene sanción. Por eso vamos al proyecto Madres del Dolor. Por un lado, pedimos agregar algunos agravantes al 84 bis, como pueden ser, por ejemplo, el uso de teléfonos celulares, el uso de elementos electrónicos al conducir. También pedimos que sea un agravante no tener licencia de conducir o que esté vencida. El 84 bis actual no lo tiene. Eso en cuanto a nuevos agravantes. Que les digo la verdad, ahora lo vamos a ver, más que preocuparme de sumar agravantes, ahora vamos a llegar, me preocupa más que la pena, ¿bien? Pero sigamos. También pedimos en el proyecto Madres del Dolor es reformular algunos agravantes que inentendiblemente tenemos hoy en el Código Penal. Por ejemplo, tema velocidad. No puede ser un agravante recién cuando supera 30 de la máxima permitida. Pongo un claro ejemplo, que este ejemplo me lo dio Vivian Perroni y me quedó muy grabado. En una escuela, la máxima por una escuela es 20 la máxima. No puede ser que sea un agravante si pasás por una escuela recién a más de 50, atropellás a un nene y lo matás. Podríamos poner que el agravante sea lo que marca la ley para ese lugar, o si no, poner un proporcional de velocidad en relación a la mínima o la máxima. Si la máxima es 20, bueno, no le pongamos 50 como está hoy el Código Penal. Realmente es inentendible. Pero bueno, sigamos. Otro agravante que debemos reformular. Inexplicablemente nadie me puede decir, ni jueces ni nadie, ¿por qué para que sea un agravante penal el alcohol? Para mí, para Madres del Dolor debe ser 0, creo que para todos debe ser 0. ¿Por qué recién el Código Penal dice que es un agravante cuando es el doble del límite de la falta administrativa? Es una locura total, inentendible, inexplicable, sin fundamento. Si para un chofer profesional debe ser 0, o sea, no puede tomar alcohol, esa persona, para que sea un agravante, debe ser 0, no 0,5. Para un conductor como nosotros, particular, que sea 0,5, el permitido en provincia de Buenos Aires, sé que en otras provincias ya tienen 0, pero bueno, aquí en Buenos Aires es 0,5, no tiene que ser un agravante cuando supera 1. ¿Por qué el doble? ¿Quién dio ese margen del doble? Es inentendible. Debe coincidir el límite administrativo con el agravante penal. También está prohibido por Madres del Dolor, ¿bien? Culpa temeraria. También debemos redefinir qué es culpa temeraria. Es un concepto que lo trajimos de España, lo copiamos de España, pero en España tienen diferentes tipos de culpa. En Argentina no, acá tenemos el dolo y la culpa, dentro del dolo el eventual, pero en España sí, en ese sentido está más definido. Acá en Argentina es un criterio, como decía el doctor Rivas, muy amplio, que no lo podemos aplicar. Como verán, yo le hablo de la experiencia, de juicios orales, de planteos que hacemos y con qué nos encontramos, ¿me entienden? Y vamos a lo fundamental que estamos pidiendo con el proyecto de Madres del Dolor. Les digo sinceramente, amigos, más que sumar agravantes, redefinir agravantes, de nada va a servir si no elevamos la pena del delito culposo del 84 bis. Si no cambiamos ese mínimo de 3 y ese máximo de 6, vamos a tener un problema eterno. Por eso, la reforma del año 2017, que para muchos no sirvió, sí que sirvió de mucho. O ustedes no se acuerdan, cuando Vivian Perroni arrancó a pelear por esto, tomar alcohol era un atenuante. Inentendible que tomar alcohol y matar sea un atenuante. No cabe en la cabeza. Hoy lo tenemos por escrito que es un agravante. Pero antes los jueces lo tenían en cuenta para atenuar una pena. Es una locura que fue cambiando. Por eso les digo que esta última reforma del año 2017 sí sirvió. O sea, no fue lo esperado. Quizás no fue completa. Hubiera sido completa si teníamos una pena más alta, ¿no es cierto? Pero bueno, por eso les digo que es fundamental que se eleve la pena del delito culposo. En el caso nuestro coincidimos con el doctor Moure, con su proyecto, que es muy bueno también, donde el mínimo sea 3 años y medio, donde cuando tenemos muchos agravantes le permita al juez a la persona dejarlo detenido, no escarcelarlo, y darle un máximo de 12 años. Entonces los jueces tienen un abanico amplio de posibilidades y van viendo qué tipo de agravantes, porque no son todos los agravantes iguales. No es lo mismo
meterte contramano que tomar drogas, consumir alcohol y pasar el rojo. Y son todos agravantes por igual, por el 84 bis, ¿me entienden? Entonces, de esa manera los jueces van a tener un abanico más amplio de posibilidades y las penas van a ser justas, no como son hoy. Yo digo, hoy son legales, porque los jueces dictan fallos de 3 a 6, si no es doble eventual. Sí, está bien, son legales, pero es justo que una persona que toma alcohol, toma drogas, pasa en rojo, choque, mate, se fuga, se lleva una pena de 4 o 5 años, porque en algún otro caso hubo 6, si no son 4 o 5 años, hasta que va a la corte y vuelve, lo explicó recién Moure, pasan 8 o 10 años. ¿En qué cabeza cabe? Es increíble, y le hablo desde la querella, yo defiendo víctimas, yo estoy con las víctimas cuando nos vamos a un juicio oral y se van llorando, la persona la condenaron y se van llorando. ¿Cómo? Claro, se le dieron nada de prisión que no siempre es efectiva en el momento. Hay que esperar toda la etapa recursiva que lo explicó muy bien Moure. También se debe cambiar. Bien, vamos a otra cosa. Todo esto que pedimos, hoy en día los abogados no nos queda otra que echar mano al doble eventual para poder tener una pena más alta. Pero realmente el doble eventual es una figura. Primero es jurisprudencial, porque no existe en ninguna ley que el doble eventual es o dolo o es culpa. Bien, el doble eventual es conflictivo, es confuso, es difícil de probar, es difícil de que los jueces lo tengan, lo mantengan en casación, es muy difícil. Por eso, a las víctimas, a nuestros clientes, nosotros le hablamos de Kaufman, le hablamos de Roxin, le hablamos de Jacob, le hablamos de los grandes del derecho penal. A las víctimas no les importa, las víctimas quieren ver cómo la persona que mató a su hijo, a quien fue haciendo su hijo, se va con una condena de prisión efectiva. No sirve que expliquemos quién fue Kaufman. Yo les puedo explicar 100 libros de Kaufman, pero los jueces no lo entienden así. Los jueces se vuelcan por la figura culposa. Por eso tenemos, de 100 casos que tenemos 4 sentencias con doble eventual y 96 culposas. Por eso, amigos, es fundamental elevar la pena del culposo como pide Madres del Dolor, para olvidarnos del doble eventual. El doble eventual trae más problemas que beneficios. Si elevamos la pena del culposo, les puedo asegurar que vamos a resolver por lo menos la sentencia. Después el Estado tendrá que hacer más control y más prevención, más control de la alcoholemia, como decía Moure, porque tampoco sirve agravar las penas si nadie después controla. Pero bueno, más que nada en los delitos también de peligro, que es este tema yo no lo toco, pero también propone Madres del Dolor que se penen los delitos de peligro. Bien, vamos a ir redondeando porque me excedo del tiempo. Lo que es fundamental es tener el acompañamiento del Estado, sea del Ejecutivo y sea del Judicial. Por eso, y destaco el trabajo que empezó a hacer la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el doctor Iraola, que es muy gentil, el doctor Caliñano. Ellos se empezaron a presentar en algunas causas con la figura de amicus curiae, que creo que ya lo hicieron en 4 o 5 causas en toda Argentina. Justamente en 2 yo soy el abogado de la querella. Entonces están colaborando con las víctimas, donde piden suspender la licencia de conducir, ofrecen peritos de parte. No se olviden que muchas veces las víctimas, la familia de las víctimas, no tienen los fondos para pagar un perito de parte. ¿Me entienden? Entonces, de este lado la agencia ofrece los expertos, y ustedes saben, ¿no? Muchas veces con una buena pericia cientológica se define un juicio oral. Entonces, festejo y celebro y agradezco que el Estado empiece a acompañar a las víctimas como lo está haciendo la Agencia de Seguridad Vial. Me parece genial lo que están haciendo y los felicito. También me gustaría que nos acompañe el Poder Judicial. Esto que dijo Moure, que hizo un mea culpa del Poder Judicial, la verdad que en 21 años que llevo de abogado lo escuchemos muy pocas veces. Entonces es bueno que también el propio Poder Judicial diga: nosotros estamos en deuda con las víctimas del tránsito y sus familias. Entonces, a lo que voy con esto y voy cerrando, es que solos no vamos a poder. En el Congreso actualmente están nuestros proyectos, con Vivian Perrone, con Fredes, con gente de Madres del Dolor. Nos reunimos muchas veces con diputados. La última reunión que tuve con Vivian fue justamente con diputados de legislación penal, la presidencia de legislación penal, que son quienes tienen la facultad y el poder de cambiar el Código Penal. Y acá me detengo y con eso termino. Que les queden claro a los legisladores
porque también escucho por ahí que hablan de justicia restaurativa, justicia compasiva, que las víctimas buscan venganza. No, señor, no, señor. Las víctimas buscan justicia, punto. Ni restaurativa ni compasiva. Las víctimas quieren una condena penal para la persona que mató a su hijo o a su familiar. Esto no es que sienten el concepto de víctimas, la calificación de víctimas. Lo que menos quieren es estar en ese lugar las víctimas. Entonces, esto que nos dicen los legisladores, también hemos discutido que para ellos la pena no es disuasiva, ya lo dije antes, sí lo es en esta clase de delitos. Entonces, cierro con esto, tenemos que estar unidos, todas las ONG del país, todos los que luchamos por esto, porque de acá, de nosotros, salen los cambios. Realmente, y me duele decirlo, no espero de los legisladores de oficio que nos convoquen ellos con sus proyectos. Somos nosotros los que les llevamos a ellos los proyectos de lo que vemos cada día. Ellos están en sus despachos, no están en las salas de audiencias, en los juicios orales, y no están viendo llorar a las víctimas y su familia en un juicio oral. Nosotros lo vemos, por eso el proyecto sale de acá, de las ONG. Así que bueno, por ahí me extendí con el tiempo, le pido disculpas. Vamos a seguir con las reuniones, vamos a seguir insistiendo. El compromiso de Madres del Dolor, desde el año 2004 que están luchando por esto, está intacto. Desde Madres del Dolor, la lucha va a seguir hasta el último día, porque la única forma de parar esto es que nos den bola, que nos escuchen. Así que disculpen que hablo muy rápido, pero tengo poco tiempo y se hablo rápido. Pero bueno, les agradezco a todos haber estado. Es un gusto, un honor. Y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias por todo. Y ahora vamos a escuchar al doctor Alberto Silveira, presidente de la Asociación Luchemos por la Vida. Hola a todos, ¿cómo están? Yo voy a hablar de un tema de los delitos, son los delitos contra la seguridad vial, que otros llaman también delitos abstractos. Y quiero aclarar primero este concepto porque tenemos que saber exactamente de qué estamos hablando. No vamos a hablar de infracciones, no vamos a hablar de contravenciones, vamos a hablar de delitos, es decir, de gente que cuando lo comete y es penado va a la cárcel. No estamos hablando tampoco de aquellos que cometen un homicidio culposo y son condenados y van a la cárcel. Estamos hablando, para que les quede más en claro, de gente que comete o hace actos tan temerarios en el tránsito, tan graves, que posiblemente terminen matando a alguien, pero no lo hicieron hasta ahora. Son, diría yo, potenciales asesinos. Y precisamente en esto está la clave de los delitos estos, y es que tenemos que meter presos a estos potenciales asesinos antes que lleguen a matar, porque después es demasiado tarde. Para que ustedes tengan idea de qué estamos hablando, les voy a presentar un caso real que tenemos filmado con un pequeño video acerca de un joven que se llama David Dubrovitsky, de 20 años, quien en Rosario corría con un auto a muchísima velocidad y precisamente se filma a sí mismo corriendo desaforadamente por las calles de Rosario y lo sube inmediatamente. Esto fue el 30 o 31 de diciembre del año 2018, lo sube a las redes sociales para que todo el mundo se entere. Precisamente así tenemos nosotros el video. Dice, para los que no me conocen, me gusta correr. Fíjense que se va filmando, conduce con una sola mano, agarra el volante y van a ver que pronto va a alargar el volante para hacer el cambio con esa mano, porque la otra la tiene ocupada filmándose. Perdón, Alberto, pero no sé si me pasa a mí sola, yo no veo el video en la pantalla. ¿El resto lo ve? Yo sí.
Sí, Vivian, se está viendo. Yo sí lo veo. Sí, se ve, sí, se ve. Ah, bueno, entonces soy la única, perdón. Dice 160, 180. Ahora bien, este muchacho, después de cometer semejante acto del cual se jactaba, 2 meses después, el 6 de marzo de 2019, en una calle de la ciudad de Rosario, embistió a más de 100 kilómetros por hora a otro automóvil, matando al otro conductor. Acá es donde juegan estos delitos que proponemos contra la seguridad. Porque si hubiese existido el delito de la conducción a altísima velocidad, sideral, extraordinaria, seguramente este muchacho habría sido procesado y tal vez condenado, pero por lo menos procesado, y no habría llegado a matar a otro. Es que precisamente el objetivo de estos delitos es llegar antes que estos potenciales asesinos lleguen a matar. Se trata precisamente de convertir en delito, y el delito, para conceptualizarlo, es la máxima calificación de repudio social que le podemos dar a una conducta que la sociedad no está dispuesta a tolerar, a tal punto que envía a la cárcel a los responsables. Desde el punto de vista de la prevención, es mucho más disuasivo para cualquiera, ya que le puede significar al responsable la pérdida de la libertad personal. Tiene que enfrentar el escarnio público que significa el haberse transformado en un delincuente. Afrontar un proceso penal que le va a significar importantes gastos, ya que seguramente deberá pagar un buen abogado defensor para ver si puede evadir la cárcel que le va a corresponder. Va a tener la oportunidad de conocer una cárcel desde adentro, así como va a generar y obtener antecedentes penales. Por lo cual es un disuasivo mucho más fuerte para el ciudadano común, para el ciudadano medio, que cometer una infracción o una contravención de la cual muchas veces podemos zafar de una forma o de otra, y hasta muchos amigos, vecinos y conocidos van a considerar que realmente, y está bien, pudo zafar, es un vivo, pero está aquí. Así fuimos zafando. ¿Qué otras ventajas pueden tener constituir estas conductas gravísimas, que ya vamos a ver con 3 o 4, al constituirlos en un delito previsto en el Código Penal? Que al ser una modificación al Código Penal, sancionada por el Congreso Nacional, juzgada, inmediatamente tiene vigencia en todo el territorio nacional. No va a depender de que la ratifiquen unas o más provincias o municipios o lo que sea. Es una ley de contenido federal, el Código Penal, e inmediatamente soluciona este problema que tenemos con todas las normas del tránsito de nuestro federalismo, en el cual hay que ratificar, hay que aprobar, hay que poner en vigencia. Así, estos delitos entrarían inmediatamente. Otra consecuencia muy importante y útil para la prevención es que estos son delitos de acción pública, que obliga a fiscales, policías, jueces, a toda autoridad intervenir inmediato ante el mero conocimiento del hecho. Y por supuesto, siendo delitos de acción pública, cualquier ciudadano va a tener la posibilidad de efectuar la denuncia cuando tenga conocimiento de la comisión de uno de estos delitos, o incluso más, pueda denunciar a los autores y los jueces. Esto no es un invento de Luchemos por la Vida. Estos delitos contra la seguridad vial existen en muchos países. En España tal vez es el ejemplo más significativo que más nos puede llegar. Existen en su forma actual desde el año 2007. Y en un informe elaborado por la Fiscalía General del Tránsito de España, durante los 10 primeros años de vigencia de estos delitos, ya llevan 13, hubo nada menos que 650.000 condenas y 1.200 personas fueron a prisión efectiva.
Y esto ha aportado una herramienta muy importante y eficaz a España, que viene disminuyendo sus muertos en el tránsito, el haber incorporado estos delitos contra la seguridad vial. Los delitos que proponemos son sucintamente 3 y diríamos 4 con otra modalidad del mismo. El primero, el que condujere cualquier tipo de vehículo automotor a una velocidad superior en 40 km por hora a la máxima establecida para dicha. Para ello, los legisladores deberán fijar una pena de prisión y unos años o periodo de inhabilitación especial para ello. Cuando decimos esto, queremos decir que, por ejemplo, quien conduzca en una avenida de Buenos Aires, cuya máxima son 60 km por hora, a más de 100 km por hora, no cometerá ya una mera infracción o una contravención. Cometerá un delito que lo podrá llevar a la cárcel. El otro delito básico que proponemos es aquel que cometa cualquier conductor de un automotor, haciéndolo con una tasa de alcohol en sangre superior al doble de la tolerada para conductor particular. O sea, con más de 1 gramo de alcohol por litro de sangre su equivalente en aire. Y deberíamos agregar también el que conduzca con la ingestión de drogas o estupefacientes. El tercer delito que proponemos y creemos que también es muy importante es el de aquel que ha sido inhabilitado para conducir, ya sea porque un juez lo ha inhabilitado como consecuencia de una sanción penal, por ejemplo, en el caso de un homicidio en el tránsito, o porque ha perdido los puntos, o por una sanción contravencional, o cualquier otro tipo de sanción legítima, ha sido inhabilitado para conducir. Eso tiene que empezar a constituir un delito. Todos sabemos cuánta gente inhabilitada, incluso por haber matado en el tránsito, pese a que están inhabilitados, conduce igual. Tenemos que acabar con esta impunidad que nos está mucha, pero mucha. Y el otro delito que proponemos, semejante a este, pero un delito menor, con menor pena, sería aquel que condujere cualquier tipo de automotor sin haber tenido nunca licencia de conducir. Les aclaro, no nos estamos refiriendo al caso de aquel que tiene licencia, se le vence y conduce igual. Nos referimos a aquel que nunca tuvo licencia y conduce igual. Un caso bastante común en el interior del país en particular. También proponemos que se agregue al Código Penal, al homicidio culposo, al artículo 84, que establece un límite máximo por la inhabilitación para conducir de 10 años, que se agregue la posibilidad que el juez pueda decretar la inhabilitación de por vida para conducir profesionalmente. Esto es, que aquel que haya matado en el tránsito, obviamente, después del periodo de inhabilitación al que se lo someta, cumplidos 6 años, 8 años, 10 años, va a poder a conducir su auto particular, pero nunca más debe poder volver a conducir en forma profesional ni un camión, ni un taxi, ni un remis, ni un colectivo o el vehículo profesional que sea. Finalmente, también consideramos que es muy importante que se reincorpore, porque existía, pero inexplicablemente desapareció del nuevo Código Procesal Penal Nacional, el artículo 311 bis, que establecía que en todo proceso por lesiones graves o muertes en el tránsito, el juez tenía y tendría que tener la facultad de inhabilitar preventivamente al conductor imputado, porque sabemos que los procesos duran años y en la actual legislación no podría inhabilitarlo sino con la condena firme. Por ende, sería importante que en algunos casos el juez tuviera esa facultad, porque conocemos ya muchos casos en los cuales quien ha matado en el tránsito, mientras dura el proceso, como puede seguir conduciendo y el juez no se lo puede prohibir, ha vuelto a matar por segunda vez. Y realmente entonces esta medida debería ser incorporada a todos los códigos procesales provinciales y reincorporada al Código Procesal Penal.
quiero terminar contándoles que Luchemos por la Vida ya desde el año 2008 está proponiendo, invitando, promocionando, haciendo presión para que los legisladores incorporen estos delitos preventivos, estos delitos abstractos, al Código Penal argentino. Ya en el año 2009, a través de un diputado, creo que era el diputado Ruiz, se presentó el primer proyecto que no tuvo tratamiento legislativo. En el año 2013, a través del diputado Milman, volvimos a enviar a la Cámara de Diputados otro proyecto sobre los delitos contra la seguridad vial, de delitos abstractos, que tampoco mereció el tratamiento por parte de los diputados. Creemos que es fundamental que los diputados y senadores, que el Congreso trabaje para la vida y se ocupe de lo que se tiene que ocupar, en este caso, de incorporar a nuestro Código Penal, de dar ese paso de civilización que va a significar incorporar los delitos contra la seguridad vial y una forma efectiva, práctica y probada en el mundo de salvar muchas, pero muchas vidas. Les agradezco muchísimo su atención. Bueno, creo que la verdad tengo que volver a agradecer en nombre de todos estas exposiciones excelentes, y estoy viendo ahí en los chats todos los agradecimientos que hay.